Bueno, muy buenos días para todos. Es un placer para nosotros estar acá. En nombre de la Bolsa de Cereales queremos agradecer a la Federación de Acopiadores por darnos la oportunidad de hacer un nuevo lanzamiento de campaña, en este caso la campaña FINA 22-23 de trigo y cebada, en un marco tan importante como es un congreso a todo trigo. Así que en la hora que tenemos por delante vamos a estar presentando las primeras estimaciones de la Bolsa de Cereales en relación a los cultivos de trigo y cebada para el nuevo ciclo productivo. ¿Cómo vamos a estructurar este panel? En primer lugar, voy a analizar el escenario económico y de políticas bajo el cual se va a desenvolver la nueva campaña, cuáles son las señales que están recibiendo los productores a lo largo y ancho de la Argentina en términos de precios, costos y, como les decía, políticas públicas. Luego el ingeniero Eduardo Sierra va a hacer la presentación del escenario climático que vamos a enfrentar durante la nueva campaña y posterior a eso, Esteban Copati, que es nuestro jefe del Departamento de Estimaciones Agrícolas, va a estar presentando las estimaciones de área sembrada, rendimiento y producción, teniendo en cuenta esos dos escenarios, el climático y el económico. Luego, Sofía Gallo, analista también del Departamento de Investigación y Prospectiva Tecnológica de la Bolsa, va a analizar los últimos resultados en materia de adopción tecnológica para el trigo y para la cebada y las perspectivas también del nuevo ciclo. Y al final volveré para, con precios, cantidades, costos, hacer el análisis de la contribución que esperamos de ambas cadenas, del trigo y de la cebada, a la economía del año 2023, que es cuando vamos a estar comercializando esta campaña que estamos lanzando el día de hoy. Sin más introducción entonces, y dado que el tiempo apremia, pasamos ya al análisis del escenario económico. Escenario económico que tiene un aspecto bien importante a destacar. Aquí les traigo los precios internacionales, esto es el mercado de Chicago y podemos ver cómo para los principales commodities hemos pasado en los últimos meses de los precios más bajos de los últimos 10 años a los precios más altos de los últimos 10 años. Y después de las cuarentenas y la afectación de la pandemia, comenzamos un rally alcista de los precios que se profundiza, especialmente y adquiere un nuevo impulso el 24 de febrero, cuando Rusia decide la invasión a Ucrania. Ahí tenemos especialmente en el caso del trigo, pueden ver el trigo es la línea verde más clara en el medio del maíz y la soja, pueden ver cómo a partir de la línea que marca la invasión tiene un crecimiento significativo. Posteriormente tiene alguna corrección a la baja y el otro momento que quiero indicar es la segunda línea punteada que marca el inicio del último mes, el último mes que hemos transcurrido, desde que nosotros lanzamos la primera estimación de área sembrada de trigo en nuestro informe de precampaña. En el último mes lo que vimos es que el trigo nuevamente comienza a repuntar, tiene precios históricamente altos y por el contrario los otros commodities han tenido alguna corrección a la baja, por eso es que tenemos en el último mes una mejora realmente energía y fertilizantes. Y aquí pueden ver también en este gráfico el gran crecimiento que han tenido dentro del área punteada, el precio de los principales insumos que han tenido incrementos interanuales, en algunos casos superiores al 150, al 200 e incluso al 300%. Incrementos muy superiores al que hemos tenido en el precio de los granos. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Por qué este incremento tan importante de los precios de los granos y los fertilizantes y la energía que nos deposita, al menos en términos nominales, en récord históricos? Bueno, me voy a quedar con 4 factores bien importantes para destacar el momento que estamos viviendo. El primero de ellos, los bajos niveles de stocks. ¿Sí? El mundo tiene bajas reservas, tenía bajas reservas a mediados de febrero, cuando se decide la invasión de Rusia a Ucrania. Pocas reservas para enfrentar un acontecimiento tan disruptivo como ese. La invasión de Rusia a Ucrania involucra, todos lo sabemos, lo hemos analizado durante las últimas semanas, a 2 de los principales productores y exportadores mundiales de trigo, de cebada, también de aceites vegetales, el caso del aceite de girasol, maíz y especialmente fertilizantes y energía, el caso de Rusia y si sumamos Bielorrusia. Por eso es que el mundo necesitaba una gran cosecha para la nueva campaña, la 22-23, ya la necesitaba por los bajos niveles de stocks, necesita una cosecha aún mayor para suplantar el espacio que pueden dejar tanto Rusia como Ucrania en la nueva campaña.
Bueno, la realidad, mañana veremos las primeras estimaciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, pero la realidad es que esa gran oferta de granos para la campaña 22-23 que permitiría estabilizar los mercados internacionales, bueno, hay pocos elementos para sostener que eso pueda llegar a suceder. Y ahí tenemos la afectación del clima, sobre todo en el hemisferio norte, ¿sí?, con problemas para el trigo de invierno, con siembras bien retrasadas, sobre todo en los Estados Unidos, y el problema también del aumento de los costos que vamos a analizar a continuación, que hace que la capacidad de respuesta de la mayor parte de los productores del mundo esté limitada para la campaña 22-23. También se suman las restricciones a las exportaciones. Y en el último tiempo parecía que habíamos olvidado y que estábamos saliendo ya y normalizando la situación post-COVID y salida de cuarentenas. Bueno, hemos tenido una vuelta atrás y la instauración de cuarentenas muy estrictas, especialmente en China, que están afectando ciudades enteras, como por ejemplo Shanghái, y eso genera una nueva disrupción bien importante en las cadenas de suministros, con miles de barcos esperando por cargar en los puertos de China y el sudeste asiático. Así que 4 factores que están explicando mercados en tensión, con alta volatilidad, que se traslada al mercado doméstico. Esto es lo que ve un productor en Argentina, el precio a cosecha. La línea verde por arriba es el precio a cosecha enero 2023 en Matva Rofex. Y veamos cómo esta línea se separa del resto de las curvas que marcan los precios de las campañas anteriores. Estamos ante precios extraordinariamente altos. Enero 2023, promedio de la precampaña, marzo-mayo, 50% por encima de enero 2022, 70% por encima del promedio de las últimas 5 campañas. Y de nuevo a resaltar, durante el último mes, posterior a la publicación de precampaña de la Bolsa de Cereales, tuvimos un gran incremento nuevo del precio del trigo, llegando a 340, 350 dólares en el mercado argentino, que marca una mejora en la posición relativa durante el último mes del cultivo en relación a los otros. La cebada acompañó, pero no en igual magnitud, y especialmente mejora la posición relativa en relación a los cultivos de verano. Claro, al igual que lo que sucede con el mercado internacional, también tenemos aumentos significativos de costos en dólares en el mercado doméstico, y aquí pueden ver, no vamos a entrar en detalles, pero incrementos bien importantes, incluso superiores a los incrementos que tenemos en el precio del grano para algunos de los principales insumos. Vamos a resumir la situación entonces, hablamos de precios de granos, costos de los principales insumos. Veamos qué sucede con los márgenes al productor. Márgenes de referencia en campo alquilado, que son importantes como para entender cuáles son los movimientos campaña a campaña y poder explicar las decisiones que podrían llegar a tomar los productores en el nuevo ciclo productivo. Y lo primero que podemos decir es que para el trigo, márgenes campaña 22-23, que es esta caja más marroncita clara, la de más a la derecha, vemos que hay una mejora, una pequeña mejora en relación a los márgenes que teníamos durante la campaña pasada, pero todavía bastante por debajo de márgenes de campañas anteriores. La cebada acompaña, aunque en menor magnitud, ese incremento del margen en relación a la campaña anterior. Pero el otro punto importante a destacar y que marca un aspecto fundamental de la campaña 22-23 es que tenemos una mejora bien importante en los márgenes que podemos esperar en aquellos cultivos menos intensivos en el uso de tecnología, menos intensivos en el uso de insumos. Esos son los cultivos que sufren menos el incremento de costo y por eso tienen una mejor posición relativa para la nueva campaña. Estamos hablando del girasol y la soja. En cambio, el maíz tiene una caída esperada más importante incluso que la situación que vemos para el trigo y la cebada para la nueva campaña, dada esa intensidad en el uso y un mayor paquete tecnológico adoptado en el cultivo. Para terminar esta primera parte y resumiendo las señales, vemos que tenemos incrementos muy importantes de los precios de los granos, pero a la vez de los costos. Eso hace que la inversión necesaria para la nueva campaña incremente significativamente en relación a la campaña anterior. Sobre todo en los cultivos más intensivos en usos de insumos. Cultivos que ven disminuidos
sus retornos por hectárea, ¿sí? El caso del trigo, especialmente, 46% de incremento es lo que se va a necesitar para sembrar la misma cantidad de hectáreas que el año pasado. Y esta situación es especial a tener en cuenta, sobre todo por las altas fuentes de incertidumbre, tanto a nivel internacional como local, que están afectando la decisión, ¿no? Entonces vemos que tenemos fuentes de incertidumbre, como mostrábamos en los mercados internacionales, de alta tensión, fuentes de incertidumbre en la economía doméstica, ¿sí? Todos sabemos la crisis por la cual estamos atravesando y los interrogantes que marcan la posibilidad de no cumplimiento del primer acuerdo, el pacto con el Fondo Monetario Internacional, y sobre todo la incertidumbre en relación a las políticas agrícolas y comerciales. Han venido aumentando las restricciones y especialmente en este cultivo hay mucho interrogante en relación y expectativa de mayor intervención, sobre todo desde los productores, y lo vamos a ver, en relación al cultivo para la nueva campaña, y se ha sumado, bueno, el día de hoy, una nueva fuente de riesgo en relación a las políticas con la aprobación del trigo HB4. Así que vemos un aumento muy importante de la inversión en un marco de incertidumbre que hace que el productor pueda volcarse a cultivos que requieran menor intensidad en el uso de insumos, que impliquen una menor inversión por hectárea y que tengan, o al menos el productor le asigne menor probabilidad de incremento de las restricciones o intervención. Bueno, con este escenario entonces pasamos ahora al aspecto climático. No tengo que darte el micrófono, Eduardo, porque tenés el tuyo, así que adelante. Es el pasador, ¿verdad? Bueno, acá estamos en esta carrera contra el tiempo para informarles cómo viene el clima. Necesitamos buenas noticias, ¿verdad? Pues nos han dicho que hay una buena oportunidad. Yo trataré de darle esas buenas noticias. También en un escenario en que están circulando rumores catastróficos sobre el clima, ¿verdad? Se viene la tercera La Niña, un desastre. No sé por qué hay tanto interés en dar este tipo de informaciones, ¿verdad? Pero bueno, acá vamos a empezar con la perspectiva agroclimática. Fíjense que se le está dando una importancia absoluta a la niña, ¿verdad? No hay más que niña o niño. Si hay niño es bueno, si hay niña es malo. Al mismo tiempo se está hablando del cambio climático, pero se dice muy poco, ¿verdad? Entonces yo quiero hablar del cambio climático, porque justamente es algo que le está dando alguna ventaja al trigo, ¿verdad? Cambio climático siempre se ve como algo muy difuso. A ver si esto funciona. ¿Dónde estaba el punterito? ¿Vos no lo usaste? A ver, que ande el puntero. Bueno, tiempo de descuento, ¿eh? Bueno, fíjense, acá ustedes ya pueden ir viendo, le digo, porque nos ha amenazado con el tiempo. Ustedes ven aquí una curva, ven de 1800 a 2050. Esto es un trabajo magnífico hecho con pocos recursos por Intanguil, un trabajo de doctorado de la doctora Cinda Roberto hace casi 30 años, dirigido por el doctor Bigliso. Fíjense que estoy invocando una autoridad importante, el doctor Ernesto Bigliso. Lo que voy a decir acá no lo digo yo, lo dice el doctor Bigliso. ¿Qué hicieron? Reconstruyeron el régimen de lluvias de La Pampa desde 1800. Ven que voy a señalar con el dedo, como antes que inventaran el marcador. 350 milímetros en 1800. ¿Cómo sabía Bigliso que había 350 milímetros? No estaba el servicio meteorológico. Pero había la dendrocronología, o sea, el estudio de los anillos de crecimiento de los árboles, la ponenología, los testimonios históricos. ¿Quieren un testimonio histórico de que ahí estaba seco? Y San Martín sabía que podía cruzar la cordillera. Hoy en día no sabría, lo puede agarrar una tormenta, pero sabía que la cordillera estaba abierta. Fíjense qué da, ven una sequía grande hasta 1850, después por 1890 un periodo húmedo,
que el primer de avance de la agricultura hacia lugares como La Pampa. Ahí veo una pampeana. ¿Qué tal, Alicia? Entonces, avanza la agricultura, llegamos más o menos a la superficie que hay hoy, ¿verdad? No sembrábamos 30 millones de hectáreas porque no había doble cultivo, pero 22, 23 millones de hectáreas. Y de repente, ¿qué pasa? ¿Ven que baja la lluvia? Abruptamente. El año 28 es la crisis en el mundo. Sequía aquí, en Norteamérica, cae la bolsa de Chicago, fracasa la producción en Rusia de trigo el año 28. Stalin, igual que Vladimir, ¿qué dice? Ni tengo que invadir Ucrania, pues ya la tengo invadida, se incauta del trigo. Desastre, voladuras de campos, años secos, veranos tórridos, inviernos frígidos, fracasos de cosecha en todo el mundo. Luego, ¿qué empieza a pasar? ¿Ve? Sube la lluvia, más todavía. Y fíjense qué interesante, ¿por qué dice Bigliso que llueve, ese segundo pico de los años 90 es más alto? Bueno, porque se está calentando el planeta. Este periodo seco fue la pequeña edad de hielo. Ya con el calentamiento global incipiente llueve un poco más. Ese pico segundo, ¿ven?, de los años 90, más alto que el de los años 1890, ¿no? De los de 1990, más alto. Fíjense qué notable. Le ve algo positivo al calentamiento global que nadie se lo ve. Que hay que tenerlo en cuenta, porque también del lado del cambio climático está instalada la versión catastrófica. Y miren en 1990 lo que decía Bigliso. ¿Sigue la fiesta o baja la lluvia? Bueno, tenemos muchos testimonios que está bajando la lluvia, vuelven los inviernos frígidos, los veranos tórridos, disminuye la época apta para los cultivos, ya dijeron el ministro y Agustín Tejeda que estamos en una crisis de producción de alimentos. Les muestro uno de esos testimonios. Miren el caudal del Paraná. Repite perfectamente el trabajo de Bigliso. Primer pico, 1890. Esto está medido. Un colega del CONICET se fue a Rosario, estuvo 10 años bajando los datos del semáforo de Rosario. Fíjense las sequías de 1940, ¿ven? El otro pico, y ahora de vuelta la caída. Esto no deja mucha duda que esto está pasando en Argentina y en el mundo. Y aquí aprovecho para mandar un mensaje del espejo de Brasil, que es tan bueno. Guarda, Brasil no está contando el daño ecológico. ¿Por qué es esa caída tan marcada, terrorífica? Pasamos en 2019 de estar inundados, ahora a estar secos y no saber cuándo sube la lluvia. Bueno, el dragado del río Paraguay para hacer la hidrovía. Destruyeron el Pantanal. El mayor humedal del mundo está dragado, ya no funciona. Dejó de regular el río Paraguay. Yacyretá un poco menos. Guarda, y esto es de Argentina y Brasil, no es del mundo, al mar. Está siendo muy magnificada por la acción humana, sobre todo en la destrucción de... Esta es la respuesta del maíz al niño o la niña. Los rindes, estos son rindes nacionales. Muchos dirán, tendríamos que hacerlo por zona, pero no hay tiempo, ¿verdad? Pero fíjense, ahí tienen desde 1991-92, los rojos son los niños, los azules las niñas, los verdes los neutrales. Ven que el maíz se ve muy afectado. Fase húmeda del clima, siempre había agua, hasta las niñas eran buenas. ¿Ven? Ahí está. ¿Qué nos está diciendo?
frente a todas esas cosas terroríficas, ¿no? Catastróficas. El pronóstico de temperatura del Pacífico, ¿ven? 0 acá sería neutral, sería el clima normal, el neutral. Por encima de +1 el Niño, por debajo de -1 la Niña. ¿Cómo venimos? Este es el proceso del año pasado. ¿Por qué anduvo también el trigo? Y la Niña no actuó en invierno, en general no actúa en invierno, actuó en verano, octubre, noviembre, diciembre, enero, ahí nos pegó, chau soja, chau maíz. Pero no afectó mayormente al trigo, que es un cultivo que habiendo humedad arranca bien, con un golpe de lluvia en primavera se hizo, en un año seco tiene menos enfermedades, que es muy importante, y anda bien. Por eso el trigo anda bien con la Niña, va a su ciclo, no el maíz y la soja. ¿Y ahora qué nos dicen? Bueno, terminó otoño lluvioso, por eso tenemos buena agua, ahora y volvió la Niña, un poquitito, un mayo muy seco. Esto puede producir problemas de humedad superficial, pero hay agua abajo. Si hay agua abajo, siembro más profundo o espero que el agua llegue después. ¿Y qué nos dice hacia la primavera? Ven, todos estos flecos son las corridas del modelo. Algunos dan la Niña, la mayoría no. Y esto es el pronóstico. O sea, sigue un neutral frío, manejándose bien, si podemos aplicar tecnología, por eso la ingeniera Sofía Gallo le va a dar la justa, ¿verdad? Vamos a andar bien. Si nos retiramos de la fertilización con el trigo, podemos tener un 20-20, que fueron 2.700 kilos, ¿verdad? Pero no se ve un efecto sobre la cosecha fina fuerte. Después, más adelante, podremos ver qué pasa con la gruesa. Porque fíjense una cosa, lamentablemente, si yo le dijera, veo un escenario perfecto para el trigo, ¿qué le estaría diciendo también? Veo un escenario malo para la gruesa. Prefiero decirles, veo un escenario neutral para el trigo, que de todas maneras van a ser rindes buenos, y un escenario neutral para la gruesa. Quiera Dios, ¿verdad? Queda la oración. Bueno, con esto yo termino, nadie me dijo si me pasé o me adelanté de tiempo, sospecho que me pasé, así que le paso a Esteban, pero Paul Monsegur no pudo decir nada. Bueno, hasta aquí llegamos entonces analizando escenarios de mercado, el contexto, y entendiendo también cuál es el panorama climático que vamos a estar enfrentando durante los próximos meses. Me toca la tarea de traer ahora los escenarios de siembra y producción para este nuevo ciclo que ya ha comenzado. Ya hemos comenzado a registrar las primeras siembras durante los últimos días en sectores del Córdoba, en sectores del norte del área agrícola también. El recorrido que vamos a hacer a continuación es, vamos a ver ajustes primero que hicimos para la campaña 21-22. Esto es fundamental porque son las bases sobre las cuales se calculan los nuevos escenarios de siembra y de producción. Vamos a retomar una síntesis muy pequeña de los principales fundamentos del mercado y de clima que recién nos comentaron Agustín y Eduardo. Vamos a hablar un poco del relevamiento propio, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros desde la Bolsa de Cereales a través de nuestra red de colaboradores? Y por último vamos a presentar los escenarios, ¿no?, de siembra y de producción y las placas de resumen que habitualmente hacemos en todos los lanzamientos. En términos de ajuste para la campaña 21-22, bueno, como consecuencia o como resultado de nuestros propios ya análisis de imágenes satelitales para cultivos de invierno, lo que se ha detectado es una mayor superficie ocupada por cereales durante el ciclo de invierno 21-22. Se han analizado 10 de las 15 zonas PAS que analizamos y actualizamos todas las semanas, y se han realizado correcciones tanto para trigo como para cebada. En el caso del trigo, lo que hemos corregido es hemos realizado un incremento sobre la superficie sembrada de 100.000 hectáreas, ¿no? El año pasado la superficie se estima entonces en una superficie de 6,7 millones de hectáreas a nivel nacional. También el resultado de estos estudios nos permite mejorar la comprensión sobre cómo se distribuye
esa área nacional a lo largo de toda nuestra región agrícola, trasladando superficie, ¿no?, sobre estimaciones que teníamos en sectores del Córdoba y del núcleo norte hacia el sur de la provincia de Buenos Aires, y esto es muy importante porque trae un impacto también por el lado de la producción. Al trasladar superficie de regiones que tuvieron menores rendimientos hacia áreas que tuvieron mayores resultados, esto tiene un impacto más que significativo en el volumen acumulado durante el ciclo pasado, que se incrementó en 600.000 toneladas respecto a nuestro cierre de campaña y ahora se estiman 22,4 millones de toneladas. Para el caso de cebada también hubieron correcciones, mucha menor magnitud. En el caso de cebada se ha ajustado el área nacional en tan solo 50.000 hectáreas, ¿no? Habíamos cerrado el ciclo con 1.150.000 hectáreas estimado, ahora estamos estimando que la campaña fue de 1,2 millones de hectáreas. También hay cambios en la distribución de esa superficie, trasladando desde el centro hacia el sur. El sur de la provincia de Buenos Aires sigue siendo la región más importante en términos de área y en términos de rendimiento también. En términos de producción, el ciclo pasado y como consecuencia de estas modificaciones y la nueva redistribución, la cebada se incrementó el volumen producido, nuestra estimación de producción para el ciclo pasado en 200.000 toneladas. Y paso de 5 millones a 5,2 millones de toneladas. Muy bien, entendiendo estas bases, ¿no?, lo que estamos enfrentando para este nuevo ciclo 2022-23, por el lado del mercado, son, como explicaba Agustín, incrementos muy importantes en los precios, ¿no?, en las señales que está captando el productor en Argentina, pero también subas de costos más que significativas. Lo que demanda es una mayor inversión a la siembra y en un contexto de gran incertidumbre, como explicaba Agustín, incertidumbre tanto en el mercado local como en el mercado internacional, incertidumbre también frente al escenario climático que vamos a estar transitando durante los próximos meses, a pesar de los buenos augurios que nos acaba de dar Eduardo. Y en este contexto, bueno, es importante tener en cuenta de que la inversión que hay que hacer este año para poder implantar el trigo es más que significativa, ¿no?, lo cual trae un riesgo más que importante también frente a este esquema de incertidumbre que estamos viendo. En términos de clima, como decía Eduardo, estamos en una transición de un ciclo global del tipo La Niña hacia un neutral frío, y este cambio, esta transición ya se empieza a notar en los pronósticos climáticos, con leves mejoras en los volúmenes de precipitaciones que vamos a estar recibiendo durante los próximos meses. No mayo. Mayo, la verdad que tenemos todavía 2 semanas por delante bastante complicadas, sin lluvias en buena parte de la región agrícola, pero lo que hay que tener en cuenta también es que estamos ingresando a este nuevo ciclo con una muy buena oferta hídrica en los perfiles, ¿no? Y acá es importante resaltar que, depende del mapa que veamos, es la historia que podemos contar, ¿no? Si uno trabaja, uno basa su análisis en lo que es la humedad superficial, y la foto no es muy buena, lamentablemente, porque durante las últimas semanas no hemos tenido lluvias importantes y no vamos a tener lluvias para las próximas 2 semanas tampoco, aparentemente. Pero en la capa, en profundidad en el perfil, las reservas hídricas nos muestran un escenario totalmente diferente, favorable de cara a lo que va a ser este nuevo ciclo. Lo importante también a tener en cuenta es que este escenario de la capa arable, que son los primeros centímetros del suelo, puede cambiar en 24 horas. Con una lluvia, estos mapas cambian drásticamente. Y esto no lo decimos nosotros tampoco, lo dice el Servicio Meteorológico Nacional, el INTA y FAUBA, que son los que elaboran estos mapas, ¿no?, de humedad en el suelo. Por otra parte, también lo que hay que tener en cuenta es que nuestra siembra a nivel nacional, más allá de las dificultades que cada uno de ustedes pueden estar afrontando en sus áreas de trabajo, en sus regiones, la siembra a nivel nacional se juega fundamentalmente a partir de junio y julio. Durante los últimos 5 años tan solo se ha llegado a sembrar, el máximo de siembra que hemos tenido fue durante la campaña pasada, apurado también por cuestiones climáticas, donde hasta fines de mayo se había sembrado el 30% del área. El promedio está alrededor del 15% del área nacional implantada en mayo. Con lo cual, el escenario climático adverso que tenemos durante las próximas 2 semanas es complicado, pero se puede revertir a partir de junio, julio, con mejores pronósticos de precipitaciones, con recuperación de humedad en la capa arable, ¿no?, lo que va a permitir fluir con la siembra en el periodo más importante de la siembra en Argentina, que es a partir de junio en adelante.
Relevamiento propio. Nosotros también estamos captando en la bolsa de cereales una caída en la intención de siembra del trigo. Esto, todos los comunicadores están dando cuenta de esto, pero lo que estamos observando también es que durante las últimas semanas, ¿no? Nosotros hemos publicado nuestro informe de pre-campaña el 19 de abril con una estimación de siembra de 6,5 millones de hectáreas, una caída del 3% interanual. Post publicación del informe de pre-campaña, lo que se ha registrado es un importante salto en los precios, ¿no? Las señales que captan los productores del mercado. Y por otra parte también lluvias, el 26 de abril, importantes lluvias, muchas de estas lluvias están asociadas a los excesos de humedad que estamos registrando actualmente, que nos traen dificultades para la cosecha de maíz, para la cosecha de la soja, y que han dejado buena parte del centro, oeste y sur de Buenos Aires también tapados de agua. Entonces el cambio que hemos registrado en las señales de los precios y en las lluvias de a partir de finales de abril también ha mejorado la intención de siembra en algunos sectores claves de Buenos Aires. No son cambios masivos, todavía seguimos viendo una caída interanual, pero se han registrado algunas señales que nos permiten ser un poquito más optimistas frente a este nuevo ciclo que está por comenzar. De esta forma llegamos a los escenarios para este nuevo ciclo, 22-23. En términos de siembra, para el caso del trigo, se proyecta una superficie de 6,6 millones de hectáreas, una caída interanual del orden del 1,5%. Y para el caso de cebada, con su siembra más concentrada durante el periodo de junio-julio, con mejores pronósticos de lluvias y también con muy buena humedad en las zonas clave que concentran la mayor parte del área de cebada, estimamos que el área se puede incrementar a 1,3 millones de hectáreas, un incremento del 8,3% interanual. En su conjunto, los cereales de invierno mantienen la superficie implantada en este escenario respecto a lo que fue la siembra del año pasado. Para entender cómo impactan estos cambios en la siembra, en la superficie, cómo impactan estas variaciones interanuales en la producción, hay que analizar rendimientos. Y lo que hemos registrado durante los últimos años son tendencias positivas en la evolución de los rendimientos a nivel nacional. Y esto en gran medida responde a la inversión en tecnología que fueron haciendo buena parte de nuestros productores durante los últimos años. De hecho, en el caso del trigo, el año pasado tuvimos un rendimiento récord, ¿no? No nos olvidemos que el año pasado el escenario de insumos era totalmente distinto al que estamos viviendo hoy en día, con precios de fertilizante muchísimo más accesibles, con mejoras en la inversión de tecnología. Ya dará cuenta Sofía en su presentación, comentará y se explayará sobre estos aspectos. Y lo que permitió alcanzar un rendimiento récord para el trigo. En cebada, como tiene un paquete tecnológico que apunta a mayor nivel de utilización de insumos que en trigo, y porque está más concentrada también en zonas de alta productividad, el trigo, no nos olvidemos que a partir del 2015 se expandió hacia el centro del área agrícola, donde los rendimientos no son los mismos que en el sur de Buenos Aires. A pesar de eso, la tendencia continuó siendo positiva. En cebada, que está muy concentrada en Buenos Aires, sus rendimientos a nivel nacional, son mucho más importantes en comparación al trigo. Para este año, y como consecuencia del alto costo de los insumos y sobre todo de los fertilizantes, entendemos que va a haber una caída en la utilización de tecnología. Y en consecuencia, lo que estamos proyectando son rendimientos por debajo de las tendencias de los últimos años. De esta forma, en términos de producción, para el caso del trigo estamos proyectando un volumen de 20,5 millones de toneladas, ¿no? Y esto responde en parte a la caída del área sembrada, pero en mayor medida a la caída en la inversión en tecnología que estamos proyectando para este ciclo. Y en el caso de cebada, con un incremento de 100.000 hectáreas, fuertemente concentrada en Buenos Aires, como decíamos, estamos previendo una producción de 5,4 millones de toneladas. En su conjunto, casi 26 millones de toneladas estamos previendo para este ciclo en los cereales de invierno, una caída interanual, ¿no?, importante, que responde no solamente a la reducción del área de trigo, sino también, como les explicaba, a la caída en los paquetes de tecnología que estaremos aplicando. 8,5% de caída en la producción de trigo respecto al año pasado y un incremento del casi 4% en cebada. Bueno, de esta forma dejamos las placas resumen que habitualmente les compartimos, y es importante entender que todo este escenario está sujeto en realidad a lo que vaya a suceder en materia climática durante los próximos meses para la siembra. Así que de esta forma
le doy paso a Sofía, que nos va a comentar detalles sobre los paquetes de tecnología que se han implementado durante los últimos años y las expectativas que hay para este nuevo ciclo. Muchas gracias. Bueno, gracias. Hola a todos. Voy a tratar de ser concreta para ayudar con este rally que tenemos con el tiempo. Yo voy a contar sobre los principales resultados de la adopción de tecnología en la campaña 21-22. Voy a tratar de desmenuzar un poco esas tecnologías y contar su dinámica. Y sobre el final tratar de plantear cuáles son los desafíos que nosotros estamos viendo en términos de uso de tecnologías. Para comenzar, voy a comenzar con una buena noticia, diciendo que la adopción de tecnología aumentó para el cultivo de trigo en la campaña 21-22, alcanzó un 35% de nivel alto de tecnología aplicado, lo que representa un aumento de 4 puntos porcentuales por encima de la campaña previa. Este 35% es el mismo valor que había alcanzado el trigo en la campaña 2016-2017, cuando registramos ese gran salto tecnológico en el cultivo, así como también en la superficie sembrada. Y eso fue porque en ese momento se habían dado una serie de incentivos que los productores lograron captar y en consecuencia respondieron no solamente sembrando más superficie, sino también incorporando mayor tecnología. Ahora me interesa rescatar una diferencia en este 35%, que en la campaña 2016-2017 significaba una superficie sembrada de 1,9 millones de hectáreas. Hoy, esos 35% representan 2,3 millones de hectáreas sembradas, con lo cual, en términos absolutos, la superficie sembrada con alta tecnología en trigo es superior. Y también quiero hacer una mínima aclaración con respecto a la adopción de nivel tecnológico para el cultivo de trigo, lo cual traccionó también un ajuste en el nivel tecnológico alto del cultivo que nos devolvió este 35%. Y como Esteban también explicaba, ese aumento se dio en las regiones más productivas y a la vez las regiones que utilizan muchísima más tecnología para el cultivo. En cuanto al cultivo de cebada, bueno, la adopción de tecnología alta se mantuvo en un 53%, al igual que la campaña anterior. Y este gráfico lo que viene a mostrar es esto que yo les comentaba recién. Esto es la distribución, la adopción de niveles tecnológicos en la región del sudeste de Buenos Aires para trigo y para cebada. Vemos que en trigo hay un 67% de adopción de tecnología alta y para el cultivo de cebada es del 77%. Esto es lo que está explicando ese mayor nivel de adopción a nivel país. Bueno, yo hasta ahora estuve hablando sobre tecnología con un concepto bastante general. A nosotros siempre nos gusta destacar en el RETA que siempre que hablamos de tecnología nos estamos refiriendo a lo que nosotros incorporamos vía insumos y vía procesos, vía manejo técnico. Entonces es acá donde quiero empezar a desmenuzar un poco cuáles son esas tecnologías. Comenzando por los procesos, la siembra directa alcanzó un 90% de área sembrada en el cultivo de trigo, que esto significó una recuperación de algunos puntos porcentuales con respecto a la campaña anterior. En términos de monitoreo, un 80% de productores ha realizado monitoreo en su cultivo de trigo, donde el 66% fue profesional, contratado con seguimiento. Un 25% de productores realizó análisis de suelo, continuando con lo que es la tecnología de procesos, ¿no? Este es un valor que en las últimas campañas se mantiene relativamente constante para el cultivo de trigo. Otra de las grandes noticias que tengo para contar, o de las positivas, por decirlo de alguna manera, es la fertilización nitrogenada. Alcanzó los 80 kilos de nitrógeno por hectárea a nivel país. Este es el valor más alto de dosis que registramos en los últimos 10 años. En cuanto a lo que es fertilización con fósforo, si bien ha tenido algunos incrementos a lo largo de las últimas campañas, más o menos se mantienen 14 kilos de fósforo por hectárea.
Un dato destacable en cuanto a lo que es fertilización del cultivo o del manejo es que la aplicación variable de fertilizantes cubrió el 16% del área de trigo a nivel país. Esta tecnología es una de las que viene ganando bastante terreno y tiene una tendencia positiva a lo largo de las últimas campañas. En lo que es el tratado de semillas, el 94% de la semilla de trigo fue tratada con algún producto, dentro de los cuales se han destacado el tratamiento con productos biológicos, que alcanzaron el 9% de uso dentro de todos los que son los productos para tratamiento de semillas. Esto también viene mostrando una tendencia muy positiva en las últimas campañas. Para el cultivo de cebada, bueno, alcanzó el 84% de la superficie sembrada, casi el 90% del cultivo fue monitoreado, con un alto porcentaje de lo que es un monitoreo profesional. La cebada es el cultivo que mayor análisis de suelo se realiza, en las últimas campañas se mantiene en un 37%. La fertilización nitrogenada también en este cultivo mostró la dosis más alta a nivel nacional de los últimos 10 años y alcanzó 94 kilos de nitrógeno por hectárea. La fertilización con fósforo también fue mejorando y alcanzó los 17 kilos. En cuanto a lo que es aplicación variable, estamos hablando de un 18% de la superficie trabajada con esta tecnología. La semilla de cebada prácticamente sale toda tratada. Quiero aclarar que cuando hablo de cebada estamos hablando, o estoy hablando de cebada con destino maltería, por las dudas. Y dentro de esos tratamientos de semilla también el uso de biológicos ascendió a un 5%. Bueno, todas estas tecnologías, como podemos ver, han ido aumentando, han ido mejorando, han ido llevando nuestros cultivos o los granos con una mejor calidad, a transitar un camino un poco más sustentable. Nos han permitido elevar el piso tecnológico de estos cultivos, también nos permitieron incrementar los rendimientos, como lo mostraba Esteban, lo que nos llevó a incrementar los niveles de producción. Pero me parece que es interesante destacar en esta cuestión del rinde que todavía tenemos una brecha de rendimientos por cerrar, que en su mayoría se explica por la brecha de nutrientes. Y acá me quiero tomar unos minutos para contar sobre la Declaración de Buenos Aires sobre la brecha de nutrientes que se estuvo realizando en Bolsa de Cereales hace menos de un mes, en la que numerosos especialistas, tanto de los sistemas de producción como de la fertilización, se pusieron de acuerdo y enumeraron una serie de sugerencias o de propuestas en pos de mejorar todo lo que es la fertilización, es decir, para favorecer un mayor y un mejor uso de los fertilizantes. Y en base a eso poder elaborar una agenda de trabajo y una serie de incentivos que ayuden a mejorar los aspectos de la fertilización. Esta Declaración de Buenos Aires, entonces, surge como un corolario luego de un trabajo de investigación realizado durante 2 años en base a datos del relevamiento de tecnología agrícola aplicada de Bolsa de Cereales, llevado a cabo por numerosos especialistas del ámbito local e internacional también, donde en una primera parte del trabajo ellos identificaron cuál es esa brecha de rendimiento definida como los rendimientos actuales que estamos cosechando y los rendimientos alcanzables, que se definen por el 80% del rendimiento potencial del cultivo. Yo traje acá una placa resumen del trabajo, pero podemos ver que para el trigo esa brecha está dada entre 3,2 toneladas por hectárea de rendimiento actual versus 4,8 toneladas, que sería lo que podemos alcanzar. Estos datos son datos promedios de 3 campañas, quiero aclarar, y hablando sobre la brecha de nutrientes, para el caso de trigo, lo que tendríamos que hacer es, a las dosis actuales que estamos usando, tendríamos que incrementar 36 kilos de nitrógeno, 6 kilos de fósforo y 7 kilos de azufre por hectárea para poder cerrar esa brecha. No me quiero extender mucho más con este trabajo para ayudar con el tiempo.
pero me parecía interesante dejar este mensaje en este espacio. Y para ir cerrando y para ir pensando un poco en la campaña que se viene, o que ya comenzó, como decía Esteban, nosotros aprovechamos nuestro relevamiento de tecnología para preguntar a los asesores cómo sería en la campaña 22-23 el uso de la tecnología en trigo. Acá vemos que un 40% respondió que se iba a mantener, mientras que un 57% dijo que iba a ser menor. Cuando le consultamos concretamente sobre la fertilización en el cultivo de trigo, solamente un 15% dijo que se iba a mantener con respecto a la campaña pasada, mientras que más del 80% dijo que la fertilización iba a ser menor. La fertilización es uno de los componentes que mayor peso tienen dentro de todo lo que es el paquete tecnológico de los cultivos. Y también aprovechamos para preguntarles o pedirles que nos mencionen 3 palabras que se le vienen a la cabeza en el momento que estamos pensando en la próxima campaña. La 9 palabras refleja todas esas respuestas y las palabras de mayor tamaño significan que fueron respondidas muchas veces. Vemos incertidumbre, vemos disponibilidad de insumos, menos área sembrada, menos fertilización, precios, todos estos factores que fueron explicando mis colegas, pero a mí me interesa quedarme también con otras palabras que aparecen en la nube, como es el análisis de suelo, como es la agricultura de precisión, como es la palabra eficiente. Esto es lo que nos está planteando los desafíos para la campaña que viene. Sabemos que en términos de fertilización se puede ver resentida por el precio, por la disponibilidad, etcétera, pero nosotros siempre tenemos que recordar que tenemos el manejo técnico, que esa es la clave para hacer eficiente el uso de los recursos y de las tecnologías que tenemos y de los insumos. Entonces, por ejemplo, en lo que es la fertilización, tenemos el análisis de suelo. Eso es una herramienta que está a la mano de todos, que tiene un costo bastante bajo en relación a otros y que esa es la base, es el ABC para armar un correcto plan de fertilización y en base a eso hacer un uso más eficiente del insumo. También es otra campaña donde lo que nosotros vemos es que son esos momentos en donde los productores se pueden acercar mucho más a tecnologías de procesos, a tecnologías como la agricultura digital 4.0. Tenemos numerosas plataformas y aplicaciones donde podemos hacer el seguimiento de nuestros lotes, donde nos pueden hacer recomendaciones justamente para hacer un uso mucho más eficiente de los recursos. Bueno, con esto termino. Agus, gracias. Prometemos que ya estamos en el último tramo de la presentación. Nos metemos ya entonces a analizar la contribución de las cadenas del trigo y la cebada de la economía argentina. Vimos qué pasa con precios, vimos qué pasa con costos, vimos qué pasa con las cantidades producidas. Vayamos a ver primero qué pasa con las cantidades utilizadas, ¿sí? Cuáles son los principales destinos y qué va a pasar con los granos que estimamos vamos a producir durante la campaña 22-23. Primero, las exportaciones. Aquí en este gráfico pueden ver cómo viene la evolución del inicio de la campaña 21-22 para exportaciones tanto de trigo como cebada en conjunto, cervecera más forrajera. Y lo que vemos es que, especialmente en el caso del trigo, pero también lo podemos ver en la cebada, hemos tenido un inicio de campaña muy bueno, bien dinámico en términos de exportaciones, sobre todo con una demanda muy fuerte de los países del norte de África y Medio Oriente, que son países buscando proveedores alternativos ante la ausencia de Ucrania, pero también de Rusia del mercado internacional. Estos niveles o el desempeño que estamos teniendo al inicio de la campaña nos permiten proyectar para la campaña 21-22 que estamos comercializando una exportación de trigo de 15 millones de toneladas. 15 millones de toneladas que sería un récord histórico para la Argentina. En el caso de la cebada, 3.7 millones de toneladas estamos estimando vamos a exportar este ciclo que estamos transitando. Para el nuevo ciclo, para la campaña 22-23, los movimientos que esperamos en las cantidades exportadas van en línea con los movimientos que comentó Esteban para las cantidades producidas. Esperamos una caída en la exportación de las cantidades exportadas de trigo
13 millones de toneladas es lo que exportaríamos en la 22-23, y un leve aumento, 3.8 millones de toneladas para las exportaciones de cebada. El otro de los grandes usos es la molienda. Vemos que también ha tenido un buen desempeño durante marzo, durante abril, y eso nos permite estimar entonces que la molienda de trigo para la 21-22 podría estar en torno a 6,15 millones de toneladas, también estimando un leve incremento a 6,2 millones de toneladas para la campaña 22-23. Vayamos a analizar entonces, ya vimos precios, vimos costos, vimos cantidades tanto de producción como de utilización de esos granos. Con todo eso podemos analizar, podemos calcular cuál va a ser el aporte de la cadena del trigo y la cadena de la cebada, contando todos los eslabones de ambas cadenas, a la economía argentina del año 2023. Decíamos, caen las cantidades 6,2%, lo presentaba Esteban, el total producido por FINA. El valor bruto de la producción va a subir 7,3%. ¿Qué explica la suba del valor bruto de la producción? Bueno, que tenemos más precios de todos los bienes de la cadena, tenemos más precios de insumos, o sea, quienes venden insumos facturan más, quienes producen bienes primarios, quienes producen granos, también van a facturar más. Entonces, sube la facturación de la cadena en total, 7,3%, pero cae el resto de las variables. El valor agregado, las exportaciones y la recaudación fiscal. Las exportaciones y la recaudación fiscal caen, diríamos, en mayor medida por la caída de las cantidades. Vamos a tener menos cantidades exportadas y, por lo tanto, menos tributación también por derecho de exportación. Y eso hace que caigan ambas variables en un 5%. El valor agregado, en cambio, va a caer 10,5%, ¿sí? Situándose Producto Bruto Conjunto del trigo y la cebada en 6.354 millones de dólares. ¿Por qué cae el valor agregado? Valor agregado es igual a Producto Bruto, ¿no? El Producto Bruto es el valor agregado de cada uno de los eslabones de la cadena de valor. Desandamos efectos y vemos que el valor agregado para la próxima campaña aumentaría como consecuencia de la suba de precios de grano, ¿sí? La suba de precios de grano es un efecto positivo. Tendríamos 700 millones de dólares más de exportación, de valor agregado de Producto Bruto de trigo y la cebada. Pero hay dos efectos que juegan en contrario, en sentido opuesto. La caída de las cantidades, que explica una disminución de 608 millones de dólares para el año que viene, y la suba de costos, que explican una caída del valor agregado, sobre todo del sector primario, ¿sí? De los primeros eslabones de la cadena de valor, de 840 millones de dólares. Así que hay un efecto positivo de precios, pero un efecto negativo en cantidades y costos que hacen que el Producto Bruto de ambas cadenas para el año que viene disminuya en 10,5%. De todas maneras, es importante notar de que nos mantenemos en niveles históricamente altos. Aquí pueden ver la evolución de las exportaciones de ambas cadenas, ¿sí? Del trigo en verde, de la cadena de la cebada en naranja y de la fina total arriba, y vemos que a pesar de una caída del 5%, nos mantenemos en niveles muy superiores a las últimas campañas, sobre todo porque, durante la campaña 21-22 y como consecuencia de la gran cosecha que tuvimos y de los altos precios internacionales que hemos podido capturar, hemos tenido un incremento de las exportaciones de cebada, de trigo y de subproductos del 80% en una sola campaña. Así que la caída del 5% para el año que viene todavía nos mantiene en niveles históricamente altos de contribución. Para ir cerrando, hicimos algunos escenarios porque esta contribución podría ser mayor. Podría ser mayor por dos motivos. Uno, por el mercado internacional. Podríamos esperar un recrudecimiento de la guerra entre Rusia y Ucrania. Podríamos esperar de que Ucrania no participe del mercado internacional durante la próxima campaña, y de hecho es lo más probable, y que Rusia vea seriamente resentida aún más sus exportaciones como consecuencia de las sanciones que recibe. Podría aumentar entonces la contribución porque el mercado internacional requeriría más trigo, más cebada, y entonces tendría mayor respuesta de precio y podría subir nuestra contribución como consecuencia de tener mejores políticas que nos permitan responder de otra manera, que nos permitan responder más en términos de área y de inversión en tecnología. Decimos, caemos en área, caeríamos en inversión en tecnología, con un escenario de políticas distinto, con señales claras en relación a la próxima campaña y con disminución de la desprotección. Nosotros simulamos qué pasaría si volvemos a las políticas del 2016 para estas cadenas,
cero derechos de exportación, cero restricciones a las exportaciones. Y lo que vemos es que si combinamos esos dos escenarios, un escenario internacional con mayor necesidad de trigo y cebada y un escenario de mejores políticas para dar una mayor respuesta, bueno, podríamos estar en términos de exportaciones 2.000 millones de dólares adicionales a los que comenté anteriormente. Si es un incremento muy importante, estos son escenarios que simulamos con modelos computables que tenemos en el Instituto de Estudios Económicos de la Bolsa y en la Fundación INAI y que nos dan una señal de, bueno, hasta dónde puede ir la contribución y cuáles son los factores que están limitando que podamos alcanzar ese potencial que tenemos. Cerrando ya comentarios finales de resumen de toda la presentación, diríamos que el mundo está ante un escenario muy incierto que ofrece una gran oportunidad, fue el consenso de las presentaciones de hoy, pero que también representa grandes desafíos. Argentina está en mejores condiciones, especialmente en relación al resto de los productores, para aprovechar esta oportunidad por recursos, por modelo de negocios, incluso por tener una agricultura menos dependiente en insumos y de insumos importados que la que tienen el resto de los grandes países productores del mundo. Una mayor contribución permitiría tener mayor aporte a la economía en un momento en que se necesita y mucho, y también una contribución a la seguridad alimentaria mundial. El mundo está muy preocupado por la seguridad alimentaria mundial. Hay países muy vulnerables a la situación que estamos viviendo como consecuencia de los altos precios, especialmente en el trigo. Y Argentina tiene una responsabilidad en ese sentido. Pero elige responder más como, diríamos, un importador neto que como un exportador neto en términos de políticas. Si en vez de una oportunidad se asocia a lo que está pasando en el mercado internacional como una amenaza. Y eso hace que perdamos dos oportunidades, no una. La primera, la de tener una mayor respuesta a esta campaña y una mayor contribución y ofrecer salida a la crisis económica que tenemos. Pero la segunda y más importante es la del mediano y largo plazo, ¿no? La oportunidad de consolidar a nuestro país como un proveedor confiable de alimento en tiempos inestables. Va a ser muy difícil que el mundo vuelva a confiar en el Mar Negro para la provisión de alimentos. Es la oportunidad de Argentina y esta región para poder demostrarle al mundo y consolidarse en ese rol. Para eso es prioritario dar la señal, evitar las restricciones a las exportaciones. El mundo ha cambiado, es tiempo de repensar la inserción internacional y sobre todo de priorizarla, y especialmente en las cadenas más dinámicas, que son las cadenas del sector agroindustrial. Bueno, muchas gracias. Esperamos haber estado dentro del tiempo.